quedamos en la última parte en la creación de vistas. Creamos una vista a nivel de ejemplo con una de las tablas del histórico para que se pudiera ver cómo hacer uso de ellas. Entonces quisiera saber si hasta este momento quedó alguna duda en relación a ese tema que vimos como última parte del día viernes. Ok, entonces, si no hay dudas en ese tema, continuaremos hoy con el tema de vistas. Siempre haremos un ejercicio más, solo que ahora ya de esta vista que nosotros realizaremos estará haciendo uso de tablas que ya tenemos en nuestra base de datos Aquila y que están relacionadas. Entonces, en este caso, la idea del ejercicio de hoy sería hacer esta vista, o sea, primero crear la consulta que nosotros necesitemos para obtener esta información, que serían todas las ciudades que pertenecen a Canadá. Este país, Canadá, tiene el ID 20. Entonces, si nosotros revisamos nuestro modelo, nos vamos a dar cuenta que en esa parte, si se fijan, tenemos acá estas dos ciudades, Country y City, porque me está diciendo que debo de obtener todas las ciudades que pertenecen a ese país. Entonces tengo que utilizar ambas tablas, tanto City como Country. Y pues vamos a generar la consulta que nos obtenga dicha información. En este caso, vamos a obtener de la tabla, perdón, Country y de la tabla City. Y acá voy a hacer el inner join entre ambas tablas. Si nosotros revisamos nuestro diagrama, ambas tablas están unidas por el campo Country ID. Entonces, esa sería nuestra condición de comparación. ¿Y qué campos quiero mostrar? Bueno, en este caso, recuerden, yo necesito decidir qué campos quiero mostrar. Entonces, voy a mostrar el Country ID. Voy a mostrar el nombre del país. Y voy a mostrar también el código de la ciudad y el nombre de la ciudad. Estos serían los campos. Si ejecuto la consulta, vamos a ver si me está obteniendo información. Veo que estamos bien. Ahora lo que necesito hacer es filtrar por el Country ID, que sea igual a 20, o si no, pues el nombre, y colocar el nombre aquí de Canadá. Entonces vean, esta es la información que yo tengo, o sea, esos en este caso son 7 registros que nosotros tenemos para esta consulta. Pero obviamente es porque en este momento solo tenemos esos 7 registros. Si tuviéramos más, entonces la vista nos va a mostrar todos los registros que tengamos para esa ciudad, es decir, todas las ciudades que tengamos para ese país, mejor dicho. Entonces, acá ahora lo que nos resta una vez que identificamos esta consulta es crear la vista. Recuerden, para crear la vista sería create o replace, por si ya existe la vista, poderla reemplazar. Y acá colocamos, en este caso, a la vista nosotros la vamos a llamar
ciudades, país. Lo voy a llamar de esa manera. Y acá, la consulta que voy a utilizar va a ser esta. Entonces yo tendría esta consulta de dicha forma. Si yo la ejecuto, aquí tengo, vamos a ver, un error porque me hace falta el punto y coma en la consulta de arriba. Ok, entonces ejecutamos. Vean, se creó la vista y ahora pues yo puedo hacer un select sobre la vista que acabo de crear. Y ahí tenemos ya la información. ¿Qué más? Recuerden, vimos el día viernes y que ahora tenemos que probarlo en esta parte. Es lo siguiente. Se mostró que podemos hacer un insert, podemos hacer un update y podemos hacer un delete sobre esta vista. Entonces, esta vista, vean que tiene 4 campos. Entonces, yo podría hacer un insert sobre dicha vista, indicando los valores para cada uno de los campos, obviamente. Entonces, si digamos, yo quiero acá insertar esta información, vamos a ver. Y acá tengo que colocar Canadá, luego el ID de país o el ID de ciudad, mejor dicho, que yo tengo que tener en cuenta. Y acá digamos que por error yo coloco el 565 y vamos a colocar acá una ciudad. Vamos a ver qué pasa si yo ejecuto esto. Vean que en ese caso me dice que no se puede insertar. ¿Por qué razón? Primero, recuerden que nosotros tenemos, cuando estamos trabajando sobre vistas, tenemos que tener en cuenta, jóvenes, los campos que nosotros tenemos en esa vista y las restricciones que podamos tener en cada una de las tablas que están involucradas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Veamos, si nosotros hacemos un análisis en la tabla country, vean que country ID es un valor que es una llave primaria. Luego, vean también que acá tengo el last update. Y acá en esta parte de la tabla city, vean que tengo estos campos, que en este caso serían last update, que no lo estoy indicando también y que ese es un valor obligatorio. Entonces, si yo, aquí vean lo que me está diciendo que no hay valores indicados, o sea, sin campos. Si nosotros venimos y hacemos o somos más específicos en cuanto a los campos que queremos mostrar o en los cuales queremos insertar datos, por ejemplo, en este caso sería en la campo City ID. Vamos a ver. Y el otro sería City. Recuerden que en la vista, así se llaman estos campos. Vean, aquí los tenemos. Si yo pruebo ahora esto, vean que, ahora, perdón, aquí tenemos que hacer una modificación. Serían estos de acá. Vean, ahora aquí sí se intenta insertar, pero me dice que existe una llave primaria. O sea, ya existe ese valor de llave primaria. ¿Qué está teniendo en cuenta? Está tomando en cuenta que este campo es el que se va a insertar en la tabla City. Pero en la tabla City, ese valor de llave primaria ya existe. Por eso me dice que se está intentando guardar un valor duplicado.
Ahora, en base a eso, yo tendría que verificar de la tabla City cuál es el último valor que nosotros tenemos para así poderlo insertar. Entonces vamos a hacer esa consulta para obtener esa información y veo que el último valor es 600. Entonces aquí vamos a colocar 601 y vamos a probar ingresar ese valor. Vean que acá ahora me lanza otro error y el error que me lanza es que no existe una llave foránea. Si se fijan, me dice que no existe una llave foránea. ¿Para quién? Para City. Y veamos qué es lo que estamos teniendo acá. Me falta este Country ID que nosotros tenemos. Entonces, ustedes pueden ver acá que la vista toma en cuenta todas esas restricciones que nosotros tengamos. Todas las restricciones de llave primaria, valores únicos, restricciones de llave foránea, y cuando intentamos hacer un insert, se puede insertar siempre y cuando no incumplamos esas restricciones. Si se fijan y si yo consulto nuevamente la vista, vean que en ese momento no se permite ingresar. No sucedió como el día anterior que hicimos la vista, que cuando ese campo tenía que tener un valor y si no se lo indicábamos, lo que hacía era que asignaba un valor vacío. No un valor nulo, sino que un valor vacío, que fue lo que hicimos con esa tabla de históricos. Entonces, ahí nosotros podemos ver que cuando ya la vista involucra tablas que están relacionadas y que hay valores de llave primaria, llave foránea y todo eso, tenemos que tener en cuenta esos elementos. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos que saber que esto es una restricción con el insert, ¿sí? Con el insert que nosotros tenemos. Pero, por ejemplo, sí podríamos hacer algo como lo siguiente. O sea, si yo quiero y en lugar de hacer un insert, digamos que quiero actualizar y lo que voy a hacer es actualizar, vamos a ver, este registro de Vancouver. En lugar de que la ciudad se llame Vancouver, lo voy a colocar Toronto. Entonces vamos a probar hacer un update. Y acá sería hacer un update sobre esta vista. En este caso vamos a colocar el valor de Toronto, donde el City ID sea igual que 565. Probemos a ejecutar. Vean que ahora sí me dice que se actualizó el registro. Consultamos la vista y vean, ahora sí se actualizó. O sea, esta parte sí lo puedo hacer porque no estoy infringiendo ninguna restricción, ni a nivel de llave foránea, ni a nivel de llave primaria, ni a nivel de campo único que nosotros podamos tener. Entonces, la vista toma en cuenta todas esas restricciones que nosotros podamos tener presentes en nuestro modelo. Si la consulta que yo puedo utilizar, pues puede involucrar todo lo que ya conocemos, pero al momento de hacer un insert, de hacer un update o de hacer un delete, tenemos que tener en cuenta esos elementos que siempre la vista intenta. Es cierto que estamos haciendo un insert sobre la vista, sí, pero en realidad la vista está formada en base a la unión de varias tablas o en base a la obtención de datos de distintas tablas. Y esos campos en esas tablas tienen restricciones. Entonces la vista toma en cuenta todas las restricciones que nosotros podamos tener en cada una de esas tablas. Y hay que tenerlas en cuenta si queremos hacer un insert sobre esa vista. ¿Qué ventajas tenemos de utilizar vistas? Bueno, como les dije la semana pasada,
Una de las razones que utilizamos para utilizar vistas es que si nosotros identificamos que esta consulta la estamos utilizando mucho, entonces lo mejor es crear una vista, porque así ya tenemos el objeto creado. Si queremos cambiar la consulta, solamente la cambiamos en un solo lugar y en nuestro programa simplemente hacemos el llamado a la vista. Otra razón es que estamos escondiendo información al usuario. ¿En qué sentido? Vean que acá en esta vista que tengo, yo estoy mostrando solamente los campos que al usuario le interesan. No estoy mostrando otra información como por ejemplo la última fecha de actualización del country, no estoy mostrando ese campo que les digo, de la ciudad no estoy mostrando ese valor de llave foránea, sí se está mostrando como un country ID, pero no se está mostrando duplicado ese campo y así nosotros podríamos esconder información. ¿Qué otra ventaja tenemos? Recuerden que con una vista yo puedo renombrar esos campos, es decir, que en lugar de que se llamen igual que en la tabla, yo podría utilizar esta misma sintaxis, haberle indicado que este primer campo va a ser un código. Luego el segundo campo va a ser una descripción. Luego acá podría decir código P para también ocultar información. Y lo otro sería descripción país. O sea, yo puedo ir haciendo esto de modo que si soy víctima de un ataque en la aplicación, vean que ejecuto la vista, ahora vemos los datos, vean que ahora cambió. Estos campos no se llaman igual que en la tabla de la base de datos. Entonces estoy ocultando información. ¿A qué me refiero con eso de ocultar información? Como les decía, si soy víctima de un ataque, el hacker o la persona que esté intentando obtener estos datos va a ver nombres que no existen. O sea, nombres que no son de verdad o que no de verdad no son representativos de un campo de la base de datos ni de la tabla. Y él en este caso, con esta vista, tampoco sabe que si él obtiene esta información, él no sabe qué tablas están involucradas acá. Entonces ocultamos esa información y también por razones de rendimiento, como les decía, estamos haciendo el llamado a un solo objeto que obtiene toda esta información. Entonces, si nosotros actualizamos algún registro en cualquiera de las tablas, automáticamente la vista se va a ver reflejada en que yo tengo esos datos actualizados también en la vista. Si hacemos una actualización, por ejemplo, si ustedes se fijan, yo podría hacer otra vez este update, pero ahora no sobre la vista, sino que sobre la tabla. ¿Y cuál sería esta tabla? ¿Qué valor actualicé? Vean que lo que actualicé fue la ciudad, entonces yo puedo hacer una actualización de la ciudad, de esa tabla city, vean, de esta y del campo city. Puedo hacerlo y ahora no se va a llamar Toronto, sino que vamos a regresarlo al valor que teníamos anteriormente. Si yo lo ejecuto, vean que se actualiza, vuelvo a hacer la consulta sobre la vista y vean que la vista me obtiene información actualizada. Entonces, esa es una de las ventajas que nosotros tenemos para utilizar este tema de vistas y las podemos utilizar con cualquier consulta que nosotros podamos conocer o podamos realizar y de todos los elementos que ya hemos visto en los días anteriores. ¿Preguntas, jóvenes, hasta aquí con esta parte? Ok, jóvenes, entonces, ahora, ¿qué otra parte es importante que ustedes conozcan? Aquí este tema es lo siguiente. Si ustedes están trabajando con esta herramienta de MySQL Workbench o con cualquier otra herramienta, pues lo que nos restaría sería ver cómo utilizar lo que les voy a mostrar en esa herramienta, pero para efectos de Workbench
nosotros acá tenemos esta pestaña de administración. Esta pestaña de administración nos va a proporcionar información importante acerca del servidor, por ejemplo, del estatus del servidor. Aquí en este caso les aparece esto por alguna configuración indebida que nosotros podamos tener, pero acá les debería de aparecer una interfaz en la cual ustedes pueden ver la información del servidor. Entonces, permítanme, ya les voy a mostrar esta parte con una herramienta que sí funciona, con Workbench. Ok, entonces ahora vean, esta es la misma herramienta. La única diferencia, por lo que allá me estaba lanzando error, es porque en esa máquina virtual tengo una versión más reciente de MySQL Workbench. Entonces, por alguna razón, en esa versión más reciente está ese bug que no puede detectar el sistema operativo y algunos valores y no muestra el estatus del servidor. Entonces, acá lo instalé directamente en el Windows y aquí tenemos o tengo una versión un poco más vieja. En este caso, solamente son como, de acuerdo a la versión que tengo, vean que es siempre la 8, solamente que la 8.0.22. Y en la máquina virtual, si no estoy mal, es la 8.0.26 o 27 la que tengo. Entonces, por esa razón me lanza ese error. Como les decía, acá tengo el estatus del servidor. Vean que acá sí me muestra información y puedo tener yo acá una idea de cómo está funcionando mi servidor y todos esos elementos administrativos. Otro elemento que acá nos va a interesar es el tema de usuarios y privilegios. Hasta el momento, cuando ustedes instalaron MySQL, se les instaló un usuario que se llama root. Ese usuario es el usuario por defecto para trabajar con MySQL. Y ese usuario es el usuario administrador, que tiene privilegios para hacer varias cosas y podemos crear otros usuarios y hacer todo lo que nosotros hemos hecho hasta el momento. Entonces acá, si yo selecciono a este usuario, ustedes pueden ver los límites que tiene su usuario en cuanto a queries, actualizaciones, conexiones y cantidad de conexiones concurrentes que puede realizar ese usuario. Como está indicado todo con un valor de 0, quiere decir que eso es ilimitado, o sea, no tiene ningún inconveniente en ese sentido. Ahora, las reglas administrativas son, o roles, mejor dicho, administrativos, son aquellos que nosotros creamos para agrupar usuarios en un rol y que a ese rol nosotros le asignamos privilegios o permisos y podemos colocar usuarios que tengan ese mismo rol. Es decir, podemos tener varios usuarios como administradores de la base de datos, varios usuarios que solamente son para consultas de datos o varios usuarios que son para modificar datos sobre alguna tabla en específico o sobre varias tablas. Entonces, podemos hacer eso para hacer más eficiente el tema de asignación de privilegios. Acá ya obviamente hay algunos roles ya definidos por el gestor que nosotros podemos hacer uso de ellos, si es que queremos. Si no, pues no hay ningún problema. Y veo también los privilegios que yo puedo tener sobre algún esquema. Por ejemplo, si yo acá agrego algún esquema en específico, como el esquema biblioteca, entonces yo podría tener un privilegio en específico sobre esa base de datos. Pero por defecto ustedes vieron que tengo un esquema o una opción para todos los esquemas configurada. Entonces acá
si yo creo un nuevo usuario, digamos, coloco acá un nombre para ese usuario, le voy a llamar base de datos 1 y acá vamos a colocar nosotros el password que nosotros deseemos para ese usuario. Obviamente acá él me dice que el password es débil, pero para efectos de ejemplo, o sea, nosotros es para que veamos que podemos crear ese usuario. Luego, acá, como les decía, los límites de ese usuario que puede tener, los roles administrativos y los privilegios. Entonces, veamos. Si yo vengo y digo que voy a asignarle privilegios sobre el esquema biblioteca, agrego ese esquema y acá vean que puedo tener acceso a lo que ese usuario puede realizar. Entonces, si se fijan, acá tengo create, o sea que podemos hacer creaciones, podemos hacer alter, podemos hacer reference, es decir, llaves foráneas, crear vistas, vean todo lo que puedo realizar. Si en ese momento yo selecciono que quiero hacer un select, entonces, ¿qué va a suceder? Le estoy dando a ese usuario un privilegio simplemente de hacer select. Aplico esos privilegios y ahora yo puedo hacer uso de dicho usuario. Entonces, ¿qué tendría yo que tener en cuenta? En este caso, bueno, aquí vean que me dice que por efectos de administración, de seguridad, pues vamos a colocar una contraseña más segura y que cumpla con todos los estándares que tiene el gestor en esa parte. Entonces, aplicamos. Listo, ahora sí. Entonces, ahora voy a hacer uso de ese usuario. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir a la interfaz principal. Voy aquí a crear una nueva conexión. Y sería la conexión con el usuario base de datos 1. Acá vean que tengo que colocar el usuario BD1 y en este caso, obviamente, el esquema con el que yo voy a trabajar sería el esquema biblioteca. Además, es el único esquema sobre el que tengo permisos. Aquí probamos, podemos probar la conexión. Vamos a ver si todo está bien. Vean que nos pudimos conectar y ahora pues procedemos a crear la conexión. Procedemos a conectarnos, vemos en los esquemas, vean que ahora solamente me muestra ese esquema o esa base de datos, me muestra las tablas, vean que nosotros tenemos acá. Ahora, si ustedes se recuerdan, acá en esta tabla o en esta base de datos tenemos esta tabla que es en la que menos campos tiene, que vean que podemos consultar esta información. En este caso, pues aquí vean que no tengo datos. Vean que en esta tabla sí, en esta otra no. Entonces, ¿qué sucede? Si yo verifico y quiero hacer, digamos, un inserimiento sobre esta tabla, autores, vamos a probar. Acá yo tendría que indicar todos los campos o valores para cada uno de los campos. Indico los datos necesarios. Y acá, por ejemplo, vamos a colocar una opción de fecha. ¿Qué sucede? Vean, si yo ejecuto, vean que me dice que tengo un permiso que no puedo ejecutar. O sea, es decir, este usuario no puede ejecutar esta instrucción porque no tiene permisos. Vean, aquí lo está diciendo, se está denegando ese comando.
Entonces así nosotros aplicamos seguridad también a nuestra base de datos. Es decir, utilizamos usuarios y estos usuarios los podemos utilizar para conectarnos desde nuestra aplicación a nuestra base de datos, para poder obtener información, para poder modificarla, actualizarlo, porque yo puedo indicar ahí los permisos que va a tener ese usuario y así puedo tener un control también sobre lo que le estoy permitiendo hacer a ciertas personas o lo que no, porque podríamos tener usuarios que simplemente, si ustedes se recuerdan en el primer parcial, hay usuarios que simplemente consultan la información. Hay otros usuarios que pueden modificar. Hay otros usuarios que solamente pueden eliminar tal vez. O hay otros usuarios que solamente pueden guardar. O sea, va a depender de lo que nosotros tengamos en nuestra empresa y de los permisos que pueda tener cada usuario y lo que le permitamos hacer. Entonces hay que tener en cuenta esos elementos y aquí podemos controlar esto a través de usuarios y a través de privilegios. Esos son elementos administrativos que a nosotros nos van a servir mucho en este tema de base de datos. ¿Preguntas con estos jóvenes? Es para prevenir que no venga un usuario y le dé un delete. Exacto. Correcto, podríamos tener eso, decir que todos los usuarios no van a poder hacer un delete, solamente un insert o un update. Si usted se fija, acá en esta parte de los privilegios que tenemos para este esquema, vean que yo podría decir que este usuario solo puede hacer un insert o un update, pero no un delete o solamente un insert. O sea, yo ahí puedo seleccionar todos esos privilegios que nosotros querramos. Igual, si yo le asigno privilegios o roles administrativos, yo podría acá decir, digamos, si este usuario se lo quiero asignar, vean que tengo todos estos permisos. Si le quiero asignar solamente este rol, yo veo acá que solamente tiene este permiso. Entonces, justo para eso. Y ahí evitamos una de las cosas que usted acaba de comentar, evitar que haga un delete innecesario esos usuarios. Justo también para eso puede servir. ¿Alguna duda más, jóvenes? Ok, otro elemento, jóvenes, que les quiero mostrar para que ustedes lo tomen en cuenta también es el otro tema que está dentro del sílabo es esos elementos de gestión y administración de la base de datos. Entonces, esto que acabamos de ver es un elemento de administración porque estamos garantizando la seguridad de nuestras tablas, de nuestra base de datos, de nuestros datos a través de usuarios y permisos que pueden hacer esos usuarios. Entonces, otro de los elementos que ustedes pueden tener aquí en cuenta es el siguiente. Me voy a conectar ahora con el usuario de base que sí es usuario root, que aquí puedo tener, vean, todas estas otras bases de datos. Y voy a trabajar sobre esta base de datos Aquila, siempre. Si se fijan, esta base de datos tiene la misma información que nosotros tenemos en el otro Workbench que estábamos trabajando. Pero lo que les quiero mostrar no es tanto la información, sino otra parte administrativa que sería exportar esta base de datos. Y con exportar me refiero, imagínense que ustedes cambian de computadora, cambian de servidor por alguna razón de migración, por alguna razón de actualización de su servidor en su empresa y necesitan trasladar esta base de datos a ese nuevo servidor, a esa nueva computadora y necesitan llevar tanto la estructura como los datos que tienen y todas esas restricciones que ustedes han configurado previamente. Entonces, obviamente necesitamos, no sería lógico hacer otra vez todos los insert, más si tenemos todo un montón de registros, millones de registros, y hacer otra vez la creación de las tablas. O sea, sería algo ilógico, tedioso estar haciendo eso. Entonces, estas herramientas nos proveen algo que es exportar esas bases de datos.
Y acá en MySQL Workbench tenemos esta opción que sería Data Export y Data Import. Export es cuando queremos de una base de datos que ya tenemos generar nuestro script DDL con todos los create table y con todos los insert para cada una de las tablas. Y el data import lo vamos a utilizar cuando ya tenemos ese script y lo queremos restaurar. Entonces ahí lo utilizaríamos, por ejemplo, en el servidor de destino donde queremos restaurar esta base de datos. ¿Qué voy a utilizar en este caso? Data export. Lo selecciono y acá lo que voy a hacer, jóvenes, es seleccionar primero, digamos, la base de datos Aquila que yo quiero exportar. Aquí me aparecen todos los objetos. Estas son tablas, estas son vistas que ya tiene este esquema. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo decir que solamente quiero seleccionar, vean, las tablas. Voy a seleccionar solo las tablas. Puedo seleccionar acá también que voy a incluir la creación del esquema, es decir, la creación de la base de datos, que va a crear la base de datos también. Y acá puedo decir que voy a generar un archivo .sql. Entonces en esta parte yo voy a determinar acá dónde guardar esa información o ese archivo en ese caso. Entonces aquí vean que esta es la carpeta que me aparece por defecto, que obviamente yo puedo cambiar esta carpeta, pero vamos a utilizar esa y acá le voy a colocar la base de datos sería saquila.sql. Saquila BD para diferenciar. Y acá también en esta parte superior donde dice opciones avanzadas, ustedes pueden configurar algunos elementos. Por defecto ya él le coloca todos estos elementos y lo que hace es tratar de garantizar que cuando se exporte este script, se exporte sin todos los elementos necesarios y cuando lo podamos restaurar o cuando lo querramos restaurar no nos dé error. Entonces, obviamente aquí van a agregar, esta herramienta va a agregar un montón de elementos que tal vez nosotros no los hemos visto, pero obviamente es algo que el gestor o la herramienta Workbench se está agregando para utilizarla en este gestor. Entonces yo acá en realidad podría incluir solamente estos valores. Vamos a ver. Este sí lo voy a dejar de deshabilitar llaves. Eso se refiere para cada insert, deshabilitar y habilitar llaves en el sentido de que no verifique si está una llave foránea o no, o una llave primaria. Eso lo podemos dejar también. Y acá agregar un bloqueo de tablas es que esa tabla no esté disponible en ese momento. O sea, eso también se puede agregar. Y luego acá tenemos estas opciones, un insert completo y un insert extendido. Un insert extendido quiere decir que yo solamente voy a tener, así como vamos a ver en este usuario, este es un insert, en este caso, completo. Es decir, que por cada registro que quiero insertar, yo creo un insert into, pero un insert extendido quiere decir que acá yo voy a colocar una coma y luego acá coloco el otro valor que deseo insertar. Por ejemplo, acá sería 4 y acá otro nombre. Eso es un insert extendido. Entonces yo decido qué tipo de insert quiero realizar en este caso. Lo vamos a dejar solamente como un insert completo para que veamos lo que ya conocemos y podamos familiarizarnos más rápido. Entonces ya con esas configuraciones regresamos a la parte anterior y lo que nos resta es ejecutar esta herramienta. Entonces iniciamos la exportación. Vean que me dice que ya finalizó y lo que ahora voy a hacer es verificar estos datos, es decir, tener acceso a esta ruta para poder obtener esta información, en este caso este script. Entonces ya les voy a mostrar acá. Vean, voy a compartirles nuevamente la pantalla con todos los elementos.
Y vean que aquí tengo ahora, vean que aquí tengo el script que acabo de generar. Si yo abro este script, vamos a ver. Vean que acá, jóvenes, tengo el script con todo lo que nosotros ya conocemos. Crea la base de datos, usa esa base de datos y vean, drop table, create table y agrega todos los elementos necesarios. Vean que le agrega todo esto, o sea, son elementos que garantizan que nuestro script se va a restaurar de forma exitosa. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces vean que aquí tengo todos los insert into por cada una de las tablas. Vean que ese script es sumamente largo. Si se fijan, yo puedo seguir bajando. Vean que aquí tengo la creación de estas tablas. Aquí vean que bloquea las tablas, lo que les decía. Las bloquea y las desbloquea para poder hacer estos insert into y evitar que si alguien se conecta, pues nos inserte algo y nos ocasione problemas. Entonces aquí está todo esto. Esto lo podemos utilizar cuando ya tenemos una base de datos y que queremos llevarla a otro servidor. Entonces, para efectos de prueba, simplemente voy a cambiar acá y voy a colocar que se va a llamar Saquila 2, este script o esa base de datos que vamos a crear. Vean, yo ya lo guardé. Y ahora lo que voy a hacer es regresar otra vez a Workbench. Solamente que ahora ya no voy a utilizar el data export, sino que voy a utilizar el data import. Y acá lo que voy a hacer es decirle de qué archivo. Acá voy a seleccionar esta opción, importar de archivo. Porque acá puedo seleccionar un archivo SQL. Si estoy utilizando esta, entonces quiere decir que es un archivo propio que genera SQL, MySQL Workbench y que tiene un formato diferente. Entonces acá este punto SQL contiene los comandos insert into, create table, create database que ya conocemos. Entonces yo acá voy a seleccionar esa base de datos, esta es Aquila, y voy a decir en qué esquema se va a guardar, pero como en este caso yo no lo voy a realizar porque ya tengo la creación de la base de datos en el script, o sea, ya tengo un comando create database, no lo voy a hacer en ese caso. Entonces, aquí, ¿qué me resta? Lo que me restaría en este caso, vean que me dice, el esquema por defecto para importar es el que está dentro del archivo, en caso que en el archivo tengamos esos elementos o que tengamos esa creación del esquema. Entonces aquí iniciamos. Si no tuvimos o si no tenemos algún problema, pues acá tendríamos que esperar a que finalice y a ver si nos crea nuestra base de datos. Entonces vamos a esperar aquí unos segundos a ver si no hay ningún problema. ¿Preguntas, jóvenes, hasta acá con esto? Todo claro, ingeniero, hasta el momento. Sí. Ok, perfecto. Bueno, por alguna razón, vean, no está ejecutando, pero vamos a ver. Y pues todo está bien. Lo que voy a hacer para... Vean, si me dice que la base de datos tal vez era que estaba tardando, pero no me estaba mostrando nada. Vamos a ver. Aquí la estaba creando, vean, pero estaba tardando bastante. Entonces, si se fijan, vean que me creó estas tablas. Si se fijan, aquí lo tenemos.
puedo consultar esta información y vean que aquí está. Así lo estaba haciendo, pero no me estaba mostrando aquí el proceso. Entonces, bueno, eso es lo que tendríamos que tener en cuenta, pero vean que sí funciona. Simplemente es que debido al script, que tiene mucha información, entonces en ese caso por eso se tarda bastante. Entonces esos son otros elementos jóvenes que les pueden servir a ustedes, elementos administrativos que nosotros podemos utilizar. El día de mañana les voy a enseñar otros elementos administrativos que también podemos utilizar con distintas herramientas, es decir, cada herramienta puede proporcionarnos esto, simplemente es de buscar cómo utilizarlo. Y el otro tema que falta es el tema de índices. Entonces, ya con eso, jóvenes, si mañana abarcamos todo eso, mañana estaríamos finalizando el contenido de la asignatura, quedándonos pendientes simplemente el examen y entrega de proyecto y entrega de la tarea. Así que ya según el sílabo, si ustedes se fijan, ya estamos prontos, ya hemos abarcado los temas que estaban en el sílabo y pues yo espero que entre mañana y el miércoles a más tardar ya podamos terminar. Si mañana terminamos, entonces yo se los indico, si no, pues el miércoles utilizaríamos ese día para poder finalizar esos contenidos. Entonces mañana lo que me resta es otros elementos administrativos y luego el tema de índices, que es lo que hace falta en ese caso. Así, jóvenes, que no sé si hasta aquí hay alguna consulta, algo que no esté claro hasta el momento.